¿Hasta dónde estamos dispuestas a llegar para cumplir con lo que creemos que es el éxito? ¿De qué sirve tener visibilidad, reconocimiento y estar en todos los medios si por dentro sentimos que estamos apagándonos? ¿Vale la pena sostener una carrera que nos enferma, aunque de afuera parezca perfecta? La protagonista de hoy sabe lo que es llegar alto en su carrera profesional, estar frente a miles de televidentes y al mismo tiempo sufrir burnout, por comunicar algo que no le resonaba, noticias negativas en un ámbito que no la hacía feliz. Un día dijo basta, renunció a todo, se lanzó al vacío y eligió reinventarse. Pasó de estar en la noticia dura a crear y coproducir un espacio propio de entretenimiento, eligiendo así una forma más sana de estar presente para ella y para sus hijos. Hoy vamos a escuchar la historia, una historia de valentía, de renuncias difíciles y de búsqueda real del bienestar. Acompáñame a escuchar a la protagonista del día de hoy. Si te encanta adquirir herramientas prácticas y concretas para potenciar tu salud mental y convertirte en protagonista de tu vida, llegaste al lugar indicado. Soy Jessica Estalella, psicóloga, una psicóloga potenciadora con formación en terapia cognitivo-conductual y en psiconeuroinmunoendocrinología. Mucho título y palabras complicadas para decirte que, afortunadamente, la ciencia nos aporta mucha información para bien vivir. Con una mirada ñoña pero sencilla, vamos a optimizar el estrés, porque el estrés no es el enemigo, cambiando nuestros hábitos y poniendo el bienestar al servicio de la productividad. Ahora sí, te doy la bienvenida a bordo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Potencia tu Salud Mental, un episodio que tiene una otra cara, otra connotación porque nuevamente abrimos la sección especial del podcast que se llama Protagonistas. Esta edición en donde invito a mujeres que admiro y que respeto profundamente a compartir su experiencia personal y profesional con el deseo de que de inspirar, de mostrar a otras mujeres que hay nuevas posibilidades y sobre todo recordarnos que sí se puede bien vivir. En este caso le voy a dar la bienvenida y le voy a dar el pase a ella, a Ornella Ferrara. Bienvenida, Orne, a Potencia tu Salud Mental. Hola hermosa, ¿cómo estamos? Buen día, qué linda presentación. Me siento muy honrada con tus palabras. Gracias por invitarme, Jessy. Bueno, no hay por qué. La verdad es que sos en Mendoza una mujer muy referenciada, muchas personas te admiran y conocen tu carrera y tu recorrido, pero me interesa que conozcamos un poco más a esa Orne que hay detrás, de esa gran profesional que todos vemos, y por eso me gustaría preguntarte quién sos, cómo te presentás, que seas vos la que le cuente al mundo, porque este podcast se escucha en más de 20 países en el Wow. mundo. ¿Quién sos y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Ornella Ferrara, soy comunicadora, soy una incansable buscadora de bienestar. Me di cuenta que si yo estoy bien, entonces todo lo de mi alrededor va a estar bien. Me di cuenta de eso a la fuerza un poco hace un par de años y, y una mamá que intenta ser su mejor versión posible para ser buenas personas. Hermoso. Que me gusta mucho cómo ante la cara te presentás como la parte humana, ¿no? Primero, esta cara humana de que, bueno, soy la mejor persona, busco una incansable buscadora del bienestar y aún así a nivel profesional también sos una persona que tiene su recorrido y su impronta. ¿Qué es lo que haces de tu vida? ¿A qué te dedicas? Bueno, llevo 20 años trabajando en los medios de comunicación, trabajo en la tele específicamente y hace un par de años también con las redes sociales. Eh, Soy licenciada en comunicación y locutora nacional, pero en definitiva comunicadora, apasionada. Me gusta hacer el nexo entre las personas y quien tenga que oír las cosas. Hermoso. Estas entrevistas buscan mostrarle a las mujeres que nos escuchan historias reales, ¿no? Historias reales en donde esta posibilidad de impactar, de crecer profesionalmente es posible, a la vez de poder sostener esto que vos dijiste. Soy una buscadora incansable del bienestar.
Y de sostener el resto de nuestros roles, porque si bien las personas y en esta lucha de la igualdad que tenemos las mujeres o de crecer e impactar profesionalmente, nos subsumimos en ese mundo profesional, a veces nos olvidamos del resto de nuestros roles, ¿no? Vos dijiste que sos mamá, también estás en pareja, sé que sos una mujer muy social, que tenés tu vida y tus amistades. ¿Cómo haces para poder sostener ese equilibrio o ese balance en poder crecer y seguir estando como una gran comunicadora en los medios y a la vez sostener el bienestar en el resto de tus roles? Terapia. Terapia, Hago- listo. Cerremos el podcast acá. Hermoso, listo. Ay, sí, hago terapia hace 5 años, 5 años, Ujú. y es algo que se lo recomiendo mucho a todas las personas. Sin lugar a dudas me cambió la vida. Hago terapia tradicional, pero también las complementarias. No les llamo Ujú. alternativas porque me parecen que todos suman en este camino de bienestar que te decía hace un ratito. Pero la terapia tradicional sí me ayudó a ver las cosas desde otro punto, ¿viste? Y no tan tremendas y como que no tienen solución o no hay escapatoria o que solo me pasa a mí. Eh, Me permitió ver las cosas desde otro ángulo y tener una visión un poco más amable hacia mi persona. Em, Siempre hago bromas en el programa, esto de cuando me dicen qué linda que sos. Yo les respondo, ¿viste lo que soy? Y personalmente me dicen, qué bueno que tengas una autoestima así. En realidad no, y por eso hago esa broma, porque durante mucho tiempo me costó verme con cariño, ¿viste? Y tener esa mirada amable hacia mi persona. Entonces, me parece que es fundamental la terapia para ver otras versiones de una misma, ¿no? Y sobre todo no sentirse tan sola. Ujú. Saber que a muchas personas les pasa, saber que cuando estás demasiado triste está bueno pedir ayuda. em, y las terapias complementarias, yo en lo personal hago todo con Gaby Bustos, también me permitieron entender que somos energía y que también es muy importante cómo pensamos, porque entonces nuestro cuerpo va a reaccionar de determinada manera. Es muy importante las personas con las que nos rodeamos, es muy importante las cosas que vemos, leemos y escuchamos. Y, y cambió mi foco, de alguna manera. Mira, muy importante lo que decís, primero en esto de no sentirnos sola, ¿no? Este es un poco el sentido final de estas entrevistas especiales, porque lo que nos pasa es reflejo también de lo que les pasa a otras mujeres. El problema es que no lo comunicamos, ¿no? O nos generamos una pantalla de lo que hay o una imagen de lo que hay detrás. Y el punto inicial parte en esto, de la forma en la que yo me hablo, ¿no? Las cosas que nosotros pensamos, yo siempre digo así, muy a modo ñoña, o sea, lo que yo pienso determina cómo me siento y lo que yo siento determina qué hago ante la vida. Entonces, es muy importante revisar de qué manera nos hablamos a nosotras mismas y qué me estoy diciendo. Y en este reflejo que las personas te pueden decir algo, el no solamente escucharlos, aceptar esos cumplidos, es decir, che, para ver qué es lo lindo que estoy reflejando, porque esto es lo que yo me tengo que mirar al espejo y decírmelo a mí misma. Y hay algo que tocaste en esto de la mirada integral, más allá de las terapias complementarias que cada uno elija hacer, es que no somos una mente o un cuerpo por separado, realmente somos energía, hay que integrar nuestra parte espiritual, que es la que más nos cuesta en el día a día y en el trajín, y que de la forma en la que nosotros nos nutrimos, que no solamente es lo que yo como, lo que meto por la boca, sino todo lo que pasa a nuestro alrededor es lo que va a acompañar nuestro recorrido. Cuando te presentaste dijiste que sos una buscadora incansable del bienestar y que lo tuviste que buscar a la fuerza. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cuál fue ese momento de quiebre que dijiste, bueno, esto te hizo decir basta y empezar a buscar algo distinto? Bueno, como a la mayoría de las personas, me parece que la pandemia vino a ordenar nuestras prioridades. En ese momento tenía dos bebitos, tenía a Felipe de 2 años y a Facu de 4, y
la pandemia, el encierro, yo seguí trabajando porque los medios de comunicación seguimos justamente comunicando en medio de tanto drama. Estaba haciendo un noticiero de primera hora, significaba, además de no dormir muy bien por las noches, por justamente tener un bebito, levantarme a las 5 de la mañana para ir a un noticiero. En esa época hacíamos división de semanas, entonces quedaba yo sola a cargo de la conducción de un noticiero tan importante y tan visto a primera hora del 7, sola y con un par de panelistas y la otra parte del equipo desde sus casas. Y me despertaba todos los días informando el número de muertos. Ujú, Em, y, mm, y empecé a notar que mi cuerpo empezó a resistirse a eso. Y empecé a tener ataques de ansiedad. Yo estaba en medio del noticiero, me empezaban a transpirar las manos, tenía ganas de salir corriendo, quería llorar. Y todo esto ante la mirada de muchas personas. Y, y empecé a padecer ataques de pánico también. Y ahí empecé a consultar y también me diagnosticaron depresión en ese momento. Ay, te ujú. lo cuento y me, ¿Qué te genera, Orne? Te moviliza. sí, me revive muchas cosas porque es como que eh, uno sigue, ¿viste? Ujú, Pero cuando recordás es como que te vuelve a pasar por el cuerpo, es muy loco. ujú, Y bueno, lo bueno es que pude o supe pedir ayuda. Ahí empecé terapia con Evita Rodríguez y bueno, ella me ayudó un montón. Ahí conocí por el programa a Gaby Bustos y empecé a constelar, empecé a hacer biodecodificación, empecé como a pensar en mí y a querer mejorar y sentirme bien, porque el hecho de que yo no estaba bien no me permitía estar bien ni en el trabajo, ni llegar a mi casa y estar con los cachorritos bien, ¿viste? ujú, Porque, no sé, estaba muy irritable, estaba poco tolerante, y se llevan tan poquito, solo 2 años, que me resultaba muy difícil manejar todo, llevar adelante una casa. Bueno, las que somos madres sabemos que somos una especie de pulpo, ¿no? Tenemos como ujú, muchas responsabilidades, más allá de que estoy en pareja también hace 19 años y que es un excelente padre y súper presente. Creo que hay algo en el gen de la mujer que, que se pone todo sobre el hombro y es como una especie de superpoder de decir, bueno, yo puedo con todo y vamos para adelante, pero no podía con todo. Entonces, bueno, empecé terapia y de a poquito me fui sintiendo mejor, pero eso me ayudó a darme cuenta que no quería estar donde estaba. ujú, Había estado muchos años en un noticiero, en distintos roles. Yo empecé siendo columnista, salí un ratito hablando de espectáculos. Y a lo largo del tiempo me fui afianzando mucho más, tuve la confianza de mi jefe que me pusieron de conductora, estuve en distintos noticieros, hubo una época que hacía los 3 noticieros juntos. Entonces, toda esa responsabilidad y todo ese desafío profesional sentía que había llegado a un límite, pero porque mi cuerpo también no me permitía seguir. Y ahí fue cuando renuncié. Con el miedo de decir no trabajo nunca más en mi vida, porque, porque este medio es muy chiquito, porque nadie te asegura nada y porque yo me fui sin tener otra cosa. ujú. Yo Te decidí tiraste a la pileta directamente sin agua. saltar al Ujú, vacío, pero sabía qué es lo que no quería. No sabía muy bien qué quería, pero ujú, no, sabía ujú, perfecto lo que no quería más. Y ese no querer más era, no, no, no quiero más estar en esto, no quiero más dar noticias tremendas. Eh, sí tenía como una semillita que en algún momento me fueron plantando algunos televidentes, esto de, che, me haces reír a la mañana.
che, me Ujú, haces levantar de una manera distinta. Yo decía, qué loco poder disociar de esa manera y más allá de todo lo que yo estaba atravesando personalmente, generar eso en la gente en una etapa tan difícil como el 2020, ¿no? Entonces dije, bueno, me parece que es como, por ahí veo una lucecita. ujú. Renuncio, me voy de vacaciones, eh, vuelvo para ver qué posibilidades tenía de seguir en el canal. Y en ese momento mis jefes me dijeron, mira, no hay un presupuesto para encarar ningún otro proyecto que no sean los noticieros. Me decías esto de que renunciaste y que te habías dado cuenta de que había una lucecita allí, ¿no? Como que, bueno, está esto, te dicen, no hay presupuesto. Acá no hay nada más que para los noticieros. ¿Qué pasa ahí? Y ahí dije, bueno, ¿y entonces cómo se hace para hacer una coproducción? Ujú, Eh, yo invierto, yo busco los clientes, yo me armo el programa y mi equipo. Y me dijeron, bueno, eso lo podemos hacer, prepárate un demo y lo vemos. Hice un demo y les gustó. Y bueno, ahí empezamos a hacer para todos, con todos los desafíos de no solo emprender algo completamente nuevo, porque yo solo había sido eh, periodista, comunicadora de un noticiero, sino la magia de que desde una idea salga algo tan maravilloso y que generaba tantas cosas bonitas como lo hizo durante tanto tiempo para todo. De hecho, ya estamos en la quinta temporada y no sé en qué momento pasó el tiempo, em, y cómo me tuve que ir adaptando a las distintas situaciones, desde enfrentarme a clientes, a sponsor y tenés que vender mi propio producto, que no lo había hecho nunca, y en definitiva venderme a mí, que tampoco lo había hecho nunca, ujú. y, y aprender toda esa área nueva hasta manejar gente y seleccionar mi equipo y pensar el contenido. Y bueno, todo surgió con la idea esta de entretener. Entonces pensé en un programa de juegos, pero bueno, no llegué porque bueno, era muy caro, realmente no me daba el presupuesto. Entonces lo que hice fue mechar. Me eché un poco de entretenimiento, de magazine, de entrevistas con algunos juegos. Entonces ahí como que creé ese espacio tan bonito para todos, que este año sí, finalmente pudo tener esa vuelta de tuerca con la que soñé y que era tener un programa 100% de juegos y jugar Em, con la gente. es hermoso este recorrido y pienso, ¿no? Escuchándote que cómo somos hijas del rigor, ¿no? Que tenemos que esperar a que algo fuerte nos pase, que yo siempre digo que mi propósito es que ninguna otra mujer llegue a la instancia de enfermarse, de colapsar, de quemarse para decir, che, necesito cambiar, o esto que vos dijiste, la pandemia, creo que a muchos nos pasó, nos vino a enseñar de prioridades. Pero la pandemia pasó, ya pasaron 5 años y como que a veces en el trajín de seguir, de impactar, de crecer, nos vamos olvidando de esto. Y tenemos que ser tan conscientes de volver al centro y al eje de, che, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cómo me quiero sentir? Porque vos dijiste que empezaste a pensar en vos y querías sentirte bien. Y a veces nos perdemos en el eje de entre el hacer, el hacer, el hacer, el lograr, el impactar, el crecer, el llegar a tal o cual lugar o meta que cada uno tenga, nos olvidamos de cómo nos queremos sentir en ese propósito. Y te escucho y entiendo tu emoción, porque yo cuando revivo mi historia también me emociono, en esto de decir, no quería estar comunicando estas noticias, ¿no? No querías conectar con la muerte, con la tragedia, con el dolor, con esas cuestiones que cargan negativamente y tenías otra cosa. Hay algo muy importante que dijiste, yo sabía lo que no quería, ¿no? Y a veces nuestro cerebro es muy jodido en este sentido, porque al cerebro le cuesta mucho pensar en lo que sí. Estamos como chipeados en el que no, lo que no quiero, lo que no puedo. Entonces es fácil y es como el camino inicial, que no quiero. Cuando en función de eso, cuando yo pienso no quiero comunicar noticias
tristes. Yo dije, yo no quiero trabajar más con la patología. Bueno, a ver, ¿cómo quiero? Quiero hacer reír a la gente. Cuando yo defino el no quiero, que por ahí la gente dice, bueno, ¿cómo empiezo este camino? Bueno, definí tus no negociables, lo que no querés para tu vida. Y Tal cual. eso inmediatamente empecé a convertirlo en lo que sí. No quiero comunicar noticias tristes, quiero hacer reír a la gente, ¿no? Yo no quiero trabajar con la patología, quiero trabajar con la salud. Eso permite que empecemos a gestar esos cambios, que fue lo que te pasó a vos. Ahora, en este camino me impacta mucho esto como tu cuerpo te empieza a hablar, porque cuando nosotros callamos, nuestra mente calla, el cuerpo lo manifiesta a través de distintos síntomas, empieza a impactar en tus vínculos, llegas a tu casa y no querías estar con tus hijos, no tenías la energía ni el estado de ánimo suficiente, ¿no? La irritabilidad, el cansancio hace que esto que nos pasa en el laburo también impacte en nuestros cercanos y en nuestra familia. Y cuando renuncias y decidís ir por este camino, la cosa empieza a cambiar, ¿no? Es un proceso, que me gusta esto de decir, bueno, esto pasó y esto pasó hace 5 años y te propusiste algo a nivel laboral y, che, en el momento no daba el presupuesto, pero después de 5 ediciones de Para Todo, lo estás logrando, ¿no? Que también me gusta que las personas, las mujeres que están del otro lado, escuchen esto, porque a veces creemos que, de la noche a la mañana y vos de un recorrido que tenés 20 años en el medio, ¿no? Y es importante esto porque nos frustramos, nos cansamos en esta idea de yo puedo con todo, que no es una cuestión del género femenino, sino de la autoexigencia que tenemos marcadita ahí en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Nos creemos esto, que la cosa tiene que ser ya y que puedo con todo, y si no pude con todo, no soy suficiente, ¿no? Y ahí empieza un caminito. Pero, ¿qué desafío sentís que fue el más difícil de atravesar en ese proceso? Si la renuncia, si el atender a tu salud, si el definir qué era lo que querías, si el emprender, o sea, frente a todo esta mirada, ¿qué fue lo más difícil que te costó como enfrentar o atravesar? Me parece que el creer que realmente yo podía Ujú, fue lo más difícil, porque a veces uno solo se pone los límites y, y en realidad me parece que podés hacer lo que tengas ganas de hacer cuando quieras. Lo más loco es que este año que llega justamente ese momento de tener un programa de juegos, me llega con una propuesta del canal ujú, que me costó aceptar un montón, porque esto que vos decías, está bien, no llegó al comienzo o como lo tenía planeado y fue un caminito, pero después de recorrer ese caminito, como que me empezó a recontra gustar ese camino. Y, y el cambio del programa vino un poco por propuesta del canal, por la nueva programación que ha tenido este año y esto de tener tantas horas en vivo. Y lo más loco es que me costó un montón ujú. aceptar eso que hace 5 años soñaba, ahora, ahora me costó, pero me parece que es porque en general nos cuesta, y volviendo a tu pregunta, nos cuesta creer que podemos hacer ese cambio, ¿viste? Cuando estás como en esta zona de confort o aunque estés mal, es como una zona conocida. Exacto. Entonces, es como que sentí este año también tener que dar un salto al vacío porque implicaba un desafío personal y profesional hacer un programa de 1 hora y media completamente de juegos, en donde tenés que estar como muy arriba, es muy exigido eso, y tener que sacar lo mejor de las personas en vivo, porque en general los programas de juegos a nivel nacional están grabados, entonces se puede generar otra cosa o tenés otro backup. Sí, sí. Tenés Así momentos que, de reposar y decir, bueno, acá bajo un ratito, me tomo un poquito de agua, lo tuyo es pantalla completa. claro. Te escuchaba en una entrevista hace un tiempo que decías que en este camino y en este recorrido era tan bueno lo que iban haciendo como equipo, que muchas personas de tu equipo crecían y se iban a otros lugares justamente por ese crecimiento y esa búsqueda. Y vinculado a esto que decís, bueno, esto de, che, no creo que puedo.
cómo esta mirada hacia el otro. Yo puedo reconocer el logro, el avance, el progreso del otro, pero nos cuesta mirarnos a nosotras, ¿no? Esto de darnos cuenta que es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Che, ¿qué hice de bueno hoy? ¿Qué tuvo de bueno mi día? ¿Cuánto he crecido esta semana? ¿O qué objetivos me propuse esta semana y qué conseguí? Porque nos es muy fácil reconocer, mirar y generar esa arenga en la otra persona y no en nosotras. Y muchas veces para trabajar esta forma en la que nosotras nos hablamos, está bueno decir, si yo miro la semana o miro los llamados, ¿no? Vos que estás en esto de la producción, de llamar, de generar clientes. Bueno, si fuese una amiga, ¿qué le diría yo a esa amiga? Entonces, o la forma, el tono en el que le hablaría a mi amiga en función de la semana que tuvo, bueno, eso mismo que haría con mi amiga, pues lo hago conmigo, porque esa es la forma en poder gestar esta mirada más autocompasiva con nosotras y que nos lleva a este reconocimiento del logro que es importante que lo traigas acá a la mesa, porque es lo que también nos ayuda a seguir creciendo de una manera más saludable y más equilibrada. Y si tuvieses que contarles a las personas las herramientas, las decisiones que marcaron un antes y un después, recién dijiste esto de decir, saber que no quiero. Yo creo que ese es un antes y un después crucial. ¿Hay otro antes y después u otra decisión que dijiste, bueno, o esto que yo te decía como un no negociable? La terapia y el no quiero esto me parece que son fundamentales. ¿Y hay algo más? Sí. Sí, la maternidad Ujú, me cambió ujú, muchísimo, muchísimo. Ordenó mis prioridades, pero además porque sé que quiero ser o intento ser una mamá presente. ujú. Entonces, yo a los actitos de mis hijos voy a todos. A las reuniones intento ir a todas. Em, Soy activa en el grupo de mamis. Si puedo dar una mano a otra mamá para llevar a los peques al cumple, lo hago. Como así también recibo, digo, es como que siento que armamos una red, las mamis, ¿viste? Pero dentro de mis no negociables, eso, mis hijos. Si yo tengo algo que hacer con ellos, o incluso si, no sé, planificamos un viaje, eh, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque sé que estamos de paso, sé que es ahora, sé que nunca vamos a volver a, tengo como así como eso en la cabeza, ¿viste? Nunca vamos a volver a ser ni tan jóvenes, ni tener esta energía, ni estas ganas. Así que todo lo que quiera hacer con mi familia, lo voy a hacer. Bueno, es hermoso como esos antes y después, ¿no? Después de este sacudón de la pandemia o de la situación particular que viviste en el laburo, te plantea otra forma de laburar que te permite ser vos y te permite disfrutar de lo que haces, que es clave. Yo siempre digo, pasamos el 80% de nuestro tiempo, a veces más, a veces menos, trabajando. Si yo no soy feliz con lo que hago, ¿qué es lo que queda con el resto de mi 20%, ¿no? 10% que no necesitamos para descansar, para dormir, y el otro 10% que lo paso con mis seres queridos, que puede ser tu hijo, tu pareja, el gato, el loro, o la tortuga que tengas de mascotas, no importa. O sea, ¿qué pasa con eso? Porque si no, nuestra vida se cierra en un trabajo al que le dedicamos tiempo por dinero, a veces más y a veces menos, y el resto, ¿para qué? ¿Para disfrutar o para hacer qué cosas? Entonces, este Tal antes cual. y después, más allá de tu decisión y tu maternidad, es como, che, mis vínculos también son importantes y me encanta esto de estamos de paso, que sería como un eslogan que nos tenemos que tatuar o poner en los espejos de nuestras casas porque estamos de paso, viví hoy, ¿no? O disfruta hoy. Em, Y además tengo una frase como muy de cabecera y es, este mundo necesita ver más mamás felices porque nuestros hijos nos están mirando. Esto de que ellos vean en nosotros que no importa la edad que tengamos, vamos a seguir, podemos seguir cumpliendo sueños, podemos trabajar de lo que nos gusta, podemos dejar aquello que no nos gusta y no nos hace bien, y siempre en búsqueda de estar uno bien para estar bien para tus hijos, porque justamente ellos miran y absorben absolutamente todo. Y no quería que crecieran con una mamá
ni enojada todo el tiempo, ni frustrada, ni siendo, bueno, ni siendo un infeliz, básicamente. Ujú. Así es que me parece que ese fue como el leitmotiv que me impulsó. Qué bonito esto de somos reflejos para alguien más, ¿no? Que está siguiendo nuestros pasos. Quien es mamá, creo que lo primero que pensamos en nuestros hijos, pero del otro lado y sobre vos, sobre todo vos que sos una persona expuesta desde los medios, desde las redes, también, ¿no? Hay otras personas que nos están mirando y no sabemos quién, para quién somos reflejo y es importante bueno, contar esta otra parte. Em, ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje, Orne, con toda esta situación, con toda esta experiencia que viviste? Que se puede, que adentro nuestro hay una fuerza que incluso en los momentos más duros, más dolorosos o en donde no vemos salida, siempre hay una lucecita de la cual aferrarse y agarrarse. En este caso fue mi familia, por un lado, que me sostuvo, fundamentalmente mi marido, pero por otro lado también esas personas que sembraron esa semilla que te comentaba al comienzo del podcast, que decían, che, nos divertís, nos haces reír tan temprano, me haces salir con ganas al trabajo. Y esto de que mencionaste recién, no saber lo que le podemos provocar al otro. Eh, lo tomo por lo que yo puedo llegar a generar en un otro, pero también en lo que los otros pueden generar en uno, ¿no? En esto de cómo decir algo bonito puede cambiarle el día a alguien. Los pequeños actos, ¿no? Yo siempre digo, hay pequeñas cositas que hacen grandes cambios y que está bueno poder tenerlos siempre presente. O sea, no da igual que yo entre a un lugar y salude o que no salude, ¿no? Cambia absolutamente todo. Si tuvieses que hablarle a alguien que esté pasando por lo que vos pasaste, ¿no? Una mujer que está trabajando en algo que no le gusta o que le pasa esto, llega a su casa y no tiene energía, no tiene ganas de estar con sus seres queridos. ¿Qué le dirías desde este nuevo lugar que hoy habitas? Tu profesión, tu vida, tu maternidad. Me parece re importante saber que no estamos solas, solos, y que siempre estamos a tiempo de pedir ayuda, porque no siempre vamos a tener las respuestas, o no vamos a saber, o no siempre vamos a saber para dónde ir. Y saber pedir ayuda me parece también un acto de grandeza y a la vez de humildad. De decir, ¿sabes qué? Yo no tengo idea para dónde salir corriendo, no sé qué hacer, no tengo las herramientas. Y hay un otro que está más preparado o que viéndolo desde otro ángulo nos puede dar una recontra mano. Eh, y me parece que está buenísimo también sentir eso. Vos sabés que siempre hablo con mi marido que cuando fui mamá, yo no supe pedir ayuda. Había como una especie de una capa invisible de supermamá de, che, yo tengo que poder, si todas pueden no dormir a la noche, todas pueden dar teta libre demanda, hacer colecho y trabajar y verse hermosas, ¿viste? Como, si Sí, todas sí. pueden, o es lo que veo, es lo que he visto toda la vida, ¿por qué yo no puedo? Y ahora mi cuñada fue mamá hace muy poquito, hace 2 semanas, y soy la primera en estar ahí. Es lo que intento. Es como, che, acá estoy porque sé que el agotamiento es tremendo, porque sé que dormís mal a la noche. Dame 2 horitas a la Rufi y yo te la cuido, vos andá a dormir, ¿viste? Como pequeños gestos que sé que a una mamá primeriza le pueden recontra servir y a la vez, porque yo estuve ahí y no supe pedir ayuda, ¿viste? Y me agotó, por momentos me desbordó. Em, y siento que, bueno, eso fue como el inicio de lo que te contaba que resultó en 2020, me parece. Es hermoso y vuelvo a este concepto.
las historias reales y el que cada vez más las mujeres nos animemos a levantar la voz y a decir, che, esto es lo que nos pasa y nos pasa a todas, y no te digo una maternidad primeriza, mi amor, yo tengo una nena de 1 año y medio, Ornella, cuando coordinamos que vengas así, yo duermo 2 horitas. Cuando quieras. Esto, ¿no? De realmente hablarlo. Venimos de, aún así, ¿no? Nuestras generaciones, venimos de una historia de crianza y de familiares en donde no se hablaban de estas cosas, ¿no? En donde incluso hasta muchas de nuestras madres o de nuestras abuelas no han trabajado y se han dedicado solamente al hogar, y aún así se creía que, Tremendo. bueno, estaba solo en el hogar y sería, yo creo que me volvería loca de estar No, solamente o plena en el hogar o en la maternidad. Pero está la diferencia, ¿no? De generaciones y de cómo hemos crecido y cómo estamos volcando en otros roles, pero incluso es tan fuerte esto de no saber cómo pedir ayuda, porque nadie nos habló desde las emociones, porque no estaba no. bien decir, che, me siento mal o estoy triste o... No, no, las emociones no se hablaba, todo lo teníamos que callar, ¿no? Y la Entonces es frase como... esta tremenda, perdón, y la frase tremenda esta de, bueno, pero antes, ¿cómo te pensás que hacían? Si tenían 6, 7 pibes. No, no, sí, sí. Bueno, pero todo, esto no, esta justificación de no sos la primera ni vas a ser la última que viva esta situación, ¿no? Entonces, esto de no validar emocionalmente, es muy importante que nosotras empecemos a hablar y a contar estas otras cosas. Desde el lugar de no puedo y necesito ayuda para pedirla, como vos decís, y también desde el lugar de puedo desarrollar mis múltiples roles y aún así, o puedo desarrollarme e impactar profesional y aún así puedo estar presente Necesitar para mis ayuda. hijos, ¿no? Y también necesitar ayuda, obvio, ¿no? Pero es como, no es una cosa o la otra. Y no se trata de crecer o cuidarse. Podemos hacer las dos cosas a la vez. Es importante darle lugar y saber, bueno, reconocer cuál es el límite, ¿no? Y reconocer, che, no puedo con todo, de qué necesito ayuda, qué puedo delegar, qué puedo pedir y qué cosas puedo resignar para más adelante o para otro momento de nuestra vida. Así que me encanta todo lo que nos has compartido. Voy a cerrar con pedirte que nos digas para vos una frase o en una oración, ¿qué significa para vos bien vivir hoy? Para mí, bien vivir hoy es escucharse, estar muy atentos a lo que sentimos, a lo que nos pasa por el cuerpo, a lo que sale de acá, eh, y atender a esas pequeñas situaciones. Y como lo acabas de decir, hay días que no vas a poder con todo y hay días que vas a poder con todo, pero no con todo a la vez. Entonces, nada, capaz escribir me ayudó mucho, ¿viste? Como escribir prioridades. Bueno, esto no es tan importante. Si no, no le hago una merienda saludable al niño, no pasa nada. ¿Viste? Mañana lo intentaré, veré si le mando fruta, pero nada es tan grave. Sí me parece muy importante ocuparse de la salud mental, de lo emocional, para estar bien. Y eso, buscar cosas que nos hagan felices justamente porque nuestros hijos nos están mirando. Y porque nosotras también lo merecemos. Hermoso. Orne, ha sido un placer, un gusto tenerte acá en esta sección de protagonistas del podcast. Podés invitar a la gente, aprovechar de invitarla a tu programa, a tus redes, a que te sigan, porque tenés mucho para compartir y es muy importante que el mundo también lo escuche y lo conozca. Bueno, muchas gracias, Jessy, por esta invitación. La pasé súper. Me pone muy nerviosa ser entrevistada, como que no estoy tan acostumbrada, pero la pasé muy bien. Alguna vez toca cambiar el rol. Tal cual, pero me sentí muy cómoda y por eso te agradezco por el respeto con el que has tratado la entrevista. Y los invito a todos. Siempre digo todas las tardes que lo que hacemos en Para Todo es tener un recreo, que a todos nos pasan cosas, pero durante 1 hora y media ponemos pausa a todo eso y nos divertimos un rato. Así que los invito a todos a seguirnos en Instagram, @paratodotv, y nos pueden ver por YouTube en vivo, por el 7TV en vivo.
Hermoso. Orne, muchísimas gracias, que tengas un bonito día y gracias a todos los que han estado allí detrás escuchando esta entrevista de protagonistas en Potencia tu Salud Mental. ¿Cuánto por aprender de la protagonista de hoy en esto de escuchar realmente qué es lo que nos hace feliz y cómo trabajar para que esos sueños sean realidades? Porque no basta con elegir entre cuidarte o crecer. Podés tener las dos cosas y esas dos cosas son posibles gracias a un acompañamiento profesional adecuado y las herramientas justas para eso que vos estás buscando. Si estás en una situación como la protagonista del día de hoy, pero querés crecer, querés impactar sin agotarte, acordate que están abiertas las puertas de Faro, mi programa de acompañamiento individual durante 4 meses, en donde trabajamos todo este camino para que tengas esas herramientas y esos recursos que necesitas para impactar, pero desde el lugar del bienestar. Te dejo el link, por supuesto, en la descripción del episodio. Hay 2 cupos nada más por mes, así que sos más que bienvenida a esto. Y si estás escuchando este episodio en tiempo real sale el 6 de octubre. Quiere decir que estás a tiempo, si estás en Buenos Aires o querés viajar, de sumarte al taller presencial Capitana de mi Vida, un taller en donde vamos a estar tomando un cafecito, compartiendo una tarde maravillosa y en 3 horas te vas a llevar herramientas para saber dónde poner el foco, qué cosas ajustar en tu vida y qué herramientas desde la psiconeuroinmunoendocrinología son importantes para que potencies tu bienestar. Te voy a estar esperando 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, para pasar una tarde maravillosa en Buenos Aires. Te puedes comprar tus entradas en el link también de la bio. Yo feliz de que seas parte de esto, de poder acompañarte en este recorrido y de poder brindarte herramientas que son reales, prácticas y concretas para que potencies tu salud mental. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de este hermoso podcast. Un beso enorme. Chao, chao. Gracias por estar del otro lado y por ser una de esas personas que quiere ser protagonista de su propia vida. Si disfrutaste la info de este episodio, te invito a que lo compartas a través de tu red social favorita y que me etiquetes a mí al podcast para que cada vez seamos más y nos potenciemos juntas. En mi página web jessicaestalella.com tenés muchos más recursos para seguir potenciándote. Hasta pronto.